Buenos días. A nombre de Uniminuto, damos la bienvenida a los estudiantes, egresados, docentes, administrativos y futuros estudiantes a este taller denominado Vivir en Infancias en Tiempos de Crisis. Em, para empezar, quiero hacer un comentario acerca de eh, Eduardo Galeano, un escritor y periodista uruguayo, quien vivió en Colombia, estuvo en Colombia por unas épocas, y él de manera metafórica cuenta una experiencia que tuvo, que vivió en nuestro país. Él se acerca a una comunidad indígena y en la comunidad indígena está acompañado por unos periodistas. Dentro de la comunidad empieza a suceder una cosa maravillosa. Una de las, una de las estudiantes, perdón, una de las niñas em, le empieza a seguir a un camarógrafo, como se ve ahí en la imagen, a un camarógrafo que tiene ojos azules. Este camarógrafo pues empieza a hacer como el registro fotográfico de las imágenes de la comunidad y la niña empieza a perseguirlo por todo lado, empieza a ubicarlo por todo lado, empieza como a hacerle ese seguimiento por todo el espacio. En uno de los momentos el camarógrafo le llama la atención porque esta niña está todo el tiempo persiguiéndolo, como asediándolo, como qué es lo que le sucede a la niña, que la niña todo el tiempo se agacha, mira, ubica. Entonces, en principio, tal vez él pensaba que se trataba de la cámara, pero en algún momento, con una de las personas que logra hacer la traducción, le preguntan a la niña que qué era lo que le llamaba la atención, qué era lo que estaba sucediendo frente a ese, como llamarlo, por llamarlo de esa manera, como a esa forma de asediar a este camarógrafo. Y en la traducción la niña le dice que cómo ve él, que qué es lo que ve él, qué es lo que observa. Eh, Dado que el camarógrafo tiene ojos azules y en la comunidad pues la característica como sabemos pues ellos no tienen el color negro hermoso que tienen nuestras comunidades, pero ese era el llamado de atención de la niña. ¿Cómo ven? ¿Cómo ve usted? ¿Qué es lo que ve? Y el camarógrafo le responde, de ahí en la traducción, veo lo mismo que tú ves. De manera sorpresiva y como un poco, digamos, sabia, la niña le responde, ¿y usted cómo sabe lo que yo veo? Eh, con esta parte, esta vivencia de Eduardo Galeano, les quiero plantear hoy en esta iniciativa, en este taller de vivir en momentos de crisis, cómo la invitación en este espacio es que cada uno de nosotros nos ubiquemos desde nuestro lugar, desde donde vivimos, desde donde el sonido, desde dónde vivimos, desde qué lugar estamos ubicados en nuestra realidad, en la construcción de nuestras vidas. Entonces, en esta invitación para trabajar este taller, les propongo que nos ubiquemos desde nuestro lugar, desde dónde miramos, desde dónde vivimos, desde qué lugar observamos en la vida cotidiana y cómo dentro de cada uno de nosotros hay una construcción de experiencias. Entonces, con esta introducción y esta invitación a que estoy intentando que desde el lugar de cada uno de nosotros sintamos y percibamos nuestra realidad, eh, quiero empezar a plantearles la pregunta a las personas que nos acompañan. Nuevamente, entiendo que tenemos estudiantes del programa, tenemos egresados, compañeros docentes, administrativos y como decimos, futuros egresados, futuros estudiantes que es posible hagan parte de nuestra universidad y del programa. Especialmente yo hago parte de la Facultad de Educación y de la licenciatura en Educación Infantil. Entonces, esta es una motivación y un llamado para quienes deseen conocer un poco más en los procesos de la facultad y de programas de las licenciaturas, escuchar este tipo de propuestas. En ese sentido, entonces, la primera pregunta que quiero plantear es, o bueno, antes, ¿cómo va a estar organizada esta horita, hora y cuarto que voy a estar presentando este taller? En principio, quiero aclarar dos conceptos.
Por un lado el concepto de crisis y por el otro el concepto de vida. Posterior a esto voy a hacer una definición o una comprensión de lo que es infancia. Una vez que resuelva o presente esta concepción de infancia, voy a plantearles tres categorías que son las que me interesan desde el lugar de la infancia, proponerles a las personas que están en este acompañamiento. Estas tres categorías se van a convertir en la propuesta manera de taller en productos que voy a ir explicando un poco a poco, que se van a convertir en imágenes fotográficas en donde quisiera que las personas que están acompañando este espacio identifiquen y en su momento pues voy a explicar con precisión. Entonces, para empezar, deseo plantearles la pregunta, ¿qué es crisis? ¿Qué se entiende por crisis? Eh, Voy a tener la posibilidad de mirar en el chat si alguno de ustedes tiene alguna comprensión, un aporte con relación a qué es crisis. Entonces, bueno, ahí estaré mirando si alguno quiere plantear la pregunta sobre qué es crisis, cómo entendemos la crisis. Yo me voy a ir adelantando por efectos de la presentación y el tiempo que tenemos para disponer de este espacio. ¿Qué es crisis? En este momento nosotros estamos viviendo una situación de crisis. La pandemia, el COVID-19, nos puede estar planteando una serie de situaciones a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de construcción en esas relaciones humanas. Entonces yo me atreví a colocar algunas cosas de las que es posible que en este momento nosotros estemos sintiendo, viviendo. Normalmente nosotros entendemos la crisis como una situación mala, como una catástrofe, como algo que es lo peor que nos puede estar sucediendo. Entonces, si pensamos ahorita con el tema del coronavirus, estamos viviendo una situación muy complicada y no queremos incluso a veces vivirla en este momento, sino que nosotros quisiéramos superar esa etapa. Quisiéramos que esto pasara rápido. Estos 3 meses y algo más, no sé si son 100 días, estaba escuchando en estos días que incluso ya está la publicación, el número de días que estamos llevando a cabo ahí, hay como todo un conteo de lo que es esa crisis. Entonces, queremos pasarla, queremos superarla, queremos olvidar, dejar atrás todo esto que nos está sucediendo con la crisis. Esa puede ser una comprensión. No sé si, pues digamos, en este momento no observo si hay algún comentario, si hay alguna eh, presentación, una descripción de lo que pudiéramos estar pensando de qué es la crisis. Entonces voy a seguir avanzando. La palabra, la etimología, diferente, un poco diferente a esa presentación inicial que estoy haciendo, esa concepción, que es cultural. Los medios de comunicación nos ayudan un poco a ubicarnos sobre esa concepción. La palabra, la etimología, el estudio de las palabras nos dice que designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Por ejemplo, una enfermedad, la naturaleza o en la vida de una comunidad. Más o menos nuevamente lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Pero hay una cosa muy interesante aquí en esa etimología. Bien es cierto que produce un cambio, que hay una situación novedosa, pero además nos dice que yo decido, yo juzgo cómo asumo esa situación. Entonces, nuevamente, yo puedo asumirla como muchos de nosotros nos está pasando en este momento y puede ser entenderla como algo negativo, como algo desastroso, como lo peor que podamos estar viviendo en nuestras vidas. Pero resulta que con esa sección nos puede estar pasando otra cosa más. Y es que, como la imagen que nos aparece acá, em, puede sucedernos, como en lo cotidiano nosotros vemos la imagen del vaso. Si pensamos en un vaso, y el vaso le podemos plantear, ¿el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cómo está el vaso? Entonces, acá de manera gráfica yo planteo que es posible que esta situación muchos le estemos viviendo como un asunto a superar, a olvidar, a dejar atrás, o podemos entenderlo, que ese es el planteamiento que les voy a hacer en este rato, en esta hora, em, como una situación
a experimentar, como una oportunidad, como un asunto de nacimiento, como un asunto de cambio, como un asunto de viajar. Es el tema incluso de una autocreación permanente, que es el concepto vital que ya lo voy a desarrollar un poquito más. Hay una cosa muy interesante acá y es que entonces uno se empieza a preguntar, pero ¿qué tendría que ver esto con el tema de la crisis y vivir en infancias? Si uno nota, el asunto de la infancia, a veces, incluso como en el tema de la adolescencia, a veces nosotros lo vemos igual. Es, oh, qué difícil vivir en la niñez. Es una etapa complicada, es una etapa difícil. Qué difícil vivir en la adolescencia. Oh, no los podemos entender a los adolescentes. Y entonces uno quisiera que esas, como se comprende como una etapa, quisiera superarla, quisiera dejarla atrás, quisiera olvidarla a veces. O sea, yo no quiero saber nada ni de la infancia ni de la adolescencia. Eh, lo digo, estos conceptos no aplican para todos, ¿no? Muchos de nosotros, que es la propuesta del día de hoy, es cómo vivimos en infantes, cómo somos infantes en lo cotidiano. Entonces, si en esta metáfora que les estoy planteando, la crisis, si vivimos la infancia como una crisis, la adolescencia como una crisis, por ejemplo, a veces, ¿cómo empezar a comprenderlas de otras maneras? Entonces, ese es el planteamiento que quiero desarrollar en este rato. La crisis y la infancia entendida como una situación a experimentar, como una situación de oportunidad, como un momento de nacimiento, de cambio, de viaje y de autocreación. Entonces voy a seguir avanzando, no sé si nuevamente invito a las personas que están haciendo parte de este espacio a que envíen un mensaje en el chat e intentaré ir respondiendo alguna de las inquietudes que se van presentando. Bien, entonces la crisis podemos optar por dos vías o por otras más, pero digamos que yo planteo estas dos. Por una situación, lo peor que me ha pasado, o por una situación a vivenciar y experimentar. Listo. Pero, y la siguiente pregunta, ¿qué es la vida? Digamos que este todavía es un asunto mucho más difícil de explicar, de comprender, de entender qué es la vida, qué es vivir en crisis, digamos. Eh, Aparece una imagen acá. Inicialmente cuando la persona que me estaba colaborando en la parte técnica, yo tenía la inquietud, me había dicho que era un taller, entonces yo pensé que era probable interactuar con las personas, escucharlos, escuchar la voz, haber podido conversar con quienes están presentes. Pero seguramente que si yo les pudiera preguntar qué ven en esta imagen, no sé si alguien en el chat, nuevamente insisto, si en el chat pueden mirar, pueden escribir qué ven en la imagen. ¿Qué es esa imagen que aparece ahí que es de un pintor holandés que se llama Escher? Escher nos dibuja dos manos allí. Bueno, la imagen, esta imagen de Escher, eh, si uno se pone a detallarla, pareciera que uno puede hacerse la pregunta, ¿qué mano pinta a qué mano? Dos manos, aparecen dos manos, hay una mano que pinta y la otra mano pinta, se pintan. Entonces, de allí aparece un concepto, cuando uno dice que las dos manos, si pudiera hacer esa aseveración allí, las dos manos se pintan mutuamente. Las dos manos se crean mutuamente. Este concepto de Escher lo retoma un autor en la Escuela de Santiago que se llama Francisco Maturana y, perdón, Humberto Maturana y Francisco Varela son los que plantean este concepto que ellos lo denominan autopoiesis. Autopoiesis, autocreación, autoconstrucción, autohacerse. Entonces, por ejemplo, voy a sobreponer acá la imagen de la célula en esa imagen de Escher. Pensemos esas dos manos que se hacen a sí mismas como una célula. En la célula, que es el organismo básico de la vida, en ellos mismos se está autoproduciendo
una serie de elementos. Entonces, en la célula hay una dinámica interna donde está el núcleo, está el citoplasma, las mitocondrias, todo lo que hay allí, y hay una dinámica interna que le permite a la célula estar haciéndose todo el tiempo, autoproduciéndose, autocreando. Entonces, para efectos de lo que estoy planteando en este momento, yo me voy a basar en Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes plantean el concepto de autopoiesis, autohacerse. Todo organismo que tenga la posibilidad de autocrearse, autohacerse, está vivo. Los organismos que no tienen esa posibilidad de hacerse a sí mismos, no, digamos en estas condiciones, no estarían vivas. La vida es, en términos de ellos, se llamaría como una máquina autopoiética. Todo lo que tiene la posibilidad de hacerse. Si los organismos no se hacen a sí mismos, es decir, si la dinámica, en esa dinámica interna, no se está autoproduciendo, no se autocrea, esto quiere decir que si yo les pudiera preguntar a ustedes en este momento, si yo no tengo una creación, si yo no estoy creando, ¿qué puede sucederle a la célula? Si la célula no se crea, la célula puede estar, digamos, en este caso, la célula puede estar muriendo. Entonces, un asunto interesante a plantear acá con lo que les estoy diciendo es vida y aprendizaje. Para todos los que nos interesa el tema de lo educativo, el aprendizaje, vida y aprendizaje es lo mismo. No es aprender para la vida, es vida y aprendizaje son la misma cosa. Entonces, en la medida en que yo me estoy autocreando, autohaciendo, autoproduciendo, yo estoy viviendo. O a la inversa, en la medida en que yo vivo, me autocreo, autoproduzco. Esto funciona para cualquier espacio. Si nosotros estamos en un salón de clase y el estudiante tiene la posibilidad de autocrearse, de autohacerse, de estar permanentemente en construcción, él está viviendo. Cuando no se da ese proceso, pues el antónimo allí, uno está muriendo en ese proceso. Entonces, con unos compañeros hablamos del tema de prácticas vitales y prácticas de muerte. Una práctica vital es la posibilidad de que los seres humanos se estén haciendo permanentemente. Una práctica de muerte es cuando yo no tengo la posibilidad de crearme a mí mismo. Entonces, vayamos uniendo los conceptos. La crisis, si me permite autocrearme, si me permite autohacerme, la crisis se me vuelve una posibilidad de construcción permanente. Pero cuando yo vivo la crisis como una situación en donde yo no tengo la posibilidad de hacerme, de crear, de producirme por mí mismo, ahí estoy generando una práctica, como la estamos denominando, una práctica de muerte. Bien, con esas dos comprensiones o esas dos aclaraciones, como la propuesta del taller se llama vivir en infancias en tiempos de crisis, entonces estoy ya eh, abarcando o estoy contemplando dos de los conceptos que son importantes aclarar acá. El tema de la crisis y el tema de la vida. ¿Qué sería la vida desde allí? Entonces, la vida como un proceso permanente de autocreación y la crisis plantearla como un momento de oportunidad, de cambio, de transformación, que ahí es donde voy a empezar a unirlo, a relacionarlo con el concepto de infancia. Entonces avanzo en el proceso. La infancia, para entender el concepto de infancia, em, me voy a valer de unas imágenes también de un autor que me parece hermosísimo. Él es canadiense, se llama Rod González y trabaja algo similar al realismo mágico, como una cosa como macondiana allí que uno no entiende en el folclore, en los colores, en las formas, digamos que tiene una manera de comprensión diferente. Voy a usar muchas imágenes de Rod González entonces para hablar del tema de la infancia. Infancia. Si yo les pudiera preguntar a ustedes, ¿cuál es la imagen que tenemos de infancia? Cuando pensamos en infancia, ¿en qué pensamos? ¿Qué creemos que es la infancia? Eh, Nuevamente,
invito a quienes tengan la posibilidad eh, que me puedan enviar a través del chat, me puedan enviar información para poder ir respondiendo algunas de las inquietudes. Pero vuelvo a plantear, si pensamos en una imagen de infancia, ¿cuál es la imagen que tenemos de infancia? Cuando pensamos en infancia, ¿en qué pensamos? Bien, entonces yo voy a atrever a decir algunas cosas. Estamos en una cultura eh, que ha construido la imagen de infancia. La infancia es una construcción cultural, como muchas otras cosas más. Y es posible que si yo tuviera la posibilidad de escuchar a algunos de las personas con las que interactuamos, me van a decir que lo primero que evocan en la imagen es la niñez. Son niños pequeños, son niños chiquiticos, son niños menores, son niños que necesitan. Y es probable que eso esté relacionado también con lo que pensamos. Entonces es algo pequeño, es algo menor, es algo chiquitico y entonces nos evoca nuestra retrospectiva, empezamos a pensar en esa imagen posiblemente de nosotros también cuando estábamos pequeños. Esto tiene mucho que ver con la construcción, como lo he dicho, cultural, pero también con la construcción en el lenguaje. Y cuando uno se va a la palabra, la etimología de infancia, ella nos dice que infancia es el que no tiene voz, el que no habla. Por lo tanto, si es el que no tiene voz o el que no habla, nosotros como adultos terminamos hablando por ellos, hablando a nivel legal, hablando a nivel familiar, a nivel educativo, en cualquiera de los contextos en los que nosotros nos encontremos, terminamos hablando por los niños. Entonces, si nuestra comprensión, nuestra imagen, nuestra manera de ver la infancia es mirarla como los niños chiquitos, los niños pequeños, esa va a ser la manera como nos vamos a relacionar con ellos. Yo les quiero plantear entonces tres aspectos que son diferentes acá. No sé si en este momento, bueno, entonces, uno de los primeros aspectos que les quiero plantear, porque precisamente si ustedes están de acuerdo conmigo, que la infancia es una construcción cultural y que lo primero que pensamos, la primera imagen que tenemos cuando pensamos en infancia es el niño chiquito, el niño pequeño, entonces estaríamos diciendo que que la infancia es una etapa de vida y se refiere a niños entre recién nacidos y digamos, dependiendo las políticas, vuelvo y digo, dependiendo de nosotros los adultos, los podemos hablar de una primera infancia o de una infancia que puede ir hasta los 7 o 8 años, pero estaríamos hablando de un ciclo de edades. Yo voy a intentar plantearles algo que va un poquito más allá de comprender la infancia como una etapa. De los primeros que nos plantearon entender la infancia como una etapa fue Platón. Y cuando nosotros nos pensamos la infancia como una etapa, nos va a pasar que vamos a ver el niño nuevamente como el menor, el pequeñito, pero nos va a suceder otro efecto y es que ese niño, la relación que vamos a tener con él es que lo vamos a proyectar, lo vamos a enviar al futuro. Queremos que ese niño sea una buena persona, queremos que ese niño tenga una profesión, queremos que ese niño sea exitoso en la vida, bueno, no sé, una cantidad de cosas allí que de entrada ya tienen una manera en donde el adulto está construyendo esa infancia. Esto hace que entonces no pensemos y no vivamos a los niños desde ese lugar, sino que lo estamos proyectando a un futuro. Bien, quiero plantear entonces tres aspectos que relacionados con vivir la infancia en momentos de crisis nos va a permitir entenderlo de la siguiente manera. Quiero decirles que en esta propuesta el tema de infancia se entiende como una categoría humana. Por lo tanto, yo puedo vivir como infante.
Casi que yo diría, para mí tiene que ser un imperativo vivir en infancia. Y lo voy a explicar a través de tres categorías, las voy a denominar así categorías. Entonces voy a pasar de la primera, para no pensar a los niños como una etapa de vida, voy a pasar de la primera que es de la niñez a la infancia presente. Y entonces voy a plantear una pregunta. ¿En qué tiempo viven las infancias? ¿En qué tiempo vivirán las infancias? Bien, es un primer interrogante. Porque si pensamos que, como lo voy a colocar acá, esas imágenes de Rod González allí con esta niña construyendo un edificio y este niño allá en la cima del árbol, que uno no sabe si este niño está construyendo el edificio que está al fondo de la ciudad o está haciendo el edificio con la niña. Pero bueno, es el tema del realismo mágico, un poco para plantearlo desde ese lugar. ¿En qué tiempo viven las infancias? Eh, los griegos nos proponen tres tipos de tiempos. Un primer tiempo se llama tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo, por definición, casi que por cultura en el que nosotros estamos viviendo. Cronos hace relación al tiempo cronometrado. A ese tiempo, allí se alcanza a ver ese tiempo lineal, ese tiempo donde hay un pasado, donde hay un presente y un futuro. El pasado es casi como nosotros recordamos nuestra infancia. Allá ese pasado está y cómo lo traigo a veces a este presente, pero en el cronos el presente es el instante. O sea, es cada cosa que yo, digamos, en este momento, si yo estoy parado desde el tiempo cronos, el cronos es un momento que sucede aquí, ya, ahora. Cuando es aquí, es ya, es ahora, yo no estoy viviendo en el presente, sino que estoy viviendo en el pasado y estoy viviendo en el futuro. El tiempo cronos no, nos pasa muy, digamos, en nuestra cultura